videos que voy a estar subiendo para tener la información necesaria como base para el trabajo experimental que realizaremos cuando nos podamos volver a encontrar. Entonces la idea es que las actividades que aquí se propongan no son para entregar, sino que básicamente son abonar terreno para que cuando nos encontremos, pues tengamos la posibilidad de hacer las cosas de una mejor manera. Eh, Quiero empezar haciendo un recorrido por los conceptos fundamentales antes de que empecemos con la primera práctica. Recuerden que lo que habíamos terminado, lo que alcanzamos a hacer en clase tenía que ver con un contador, con la estrategia de crear un reloj. Eh, Aquí pues nos toca cambiar un poquito las condiciones, las características de nuestro trabajo. Vamos a crear un contador eh, con, con elementos más de programación. Entonces esa será una primera práctica, un primer trabajo que quiero que ustedes desarrollen en su casa. Ya vamos a ver las herramientas, ahí lo van haciendo despacito. Eh, y cuando nos encontremos, pues lo vamos a hacer en físico. Entonces les invito a meterle mucha energía, a ponerle entusiasmo. Cuando esté muy aburrida, cuando los profes ya no le hayan dejado nada para hacer, entonces vamos a mirar el videito de Andrés y miremos a ver qué podemos encontrar de divertido. Entonces, quiero empezar haciendo un repaso rápidamente antes de empezar la parte experimental de algunos conceptos que son fundamentales. Recuerden, primero es voltaje, voltaje entendido como esa fuerza necesaria para poder mover cargas. Este voltaje tiene también lleva también el nombre en algunos textos de diferencia de potencial, porque lo que yo hago es aplicar una fuerza para hacer que las cargas realicen un trabajo, es decir, se puedan desplazar de un punto a otro, se puedan ir moviendo, eh, y ese voltaje en últimas entonces lo vamos a relacionar con la palabra fuerza. El voltaje recuerden que puede ser DC, es decir, que viene la palabra direct current, o puede ser AC alter current, como ustedes lo ven en la gráfica. Entonces esto sería un voltaje continuo, esto sería un voltaje alterno representado por una función que ustedes ya las chicas de 11 conocen muy bien, que es una señal senoidal. Este tipo de voltaje pues es el que encontramos en las pilas, en las baterías, etcétera, incluso en los adaptadores que nosotros utilizamos para nuestros celulares. Y el voltaje AC, este tipo de señal, pues es el que obtenemos en nuestras tomacorrientes. Ok, ahora pensemos un poquito en lo que es la corriente. La corriente eléctrica la entendemos como esa cantidad de cargas que pasan a través de un conductor en determinado tiempo. Entonces yo podría decir en términos matemáticos de una mejor manera que la corriente se entiende como I igual a dQ sobre dt. dQ, ese D está referenciando un diferencial, es decir, el cambio de cargas de Q sobre dt. dt es el cambio del tiempo. El tiempo ustedes saben que es una variable que siempre está en movimiento, no la podemos dejar estática. Entonces, I igual a dq dt. Entonces es la cantidad de cargas que pasan por un determinado punto en un conductor en cierto tiempo. Luego vamos a analizar el concepto de resistencia, que es esa propiedad física que tienen todos los materiales a oponerse al paso libre de cargas, es decir, a oponerse al paso de corriente eléctrica. Recuerden que en las sesiones experimentales nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con resistencias de carbono, son estas resistencias que estamos mirando acá, y que ya en 2 minuticos vamos a hablar un poquito más de ellas. Todo esto se nos relaciona con la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje, es decir, si crece el voltaje, crece la corriente, y es inversamente proporcional a la resistencia. Si crece la resistencia, pues menor corriente eléctrica. Ok, quiero que hablemos un poco
Sobre un sistema electrónico, todos los sistemas electrónicos básicamente son procesos de entrada, procesamiento y salida de información. Entra una señal, se procesa y sale. ¿Por dónde puede entrar? Bueno, a través de sensores, puede entrar a través de dispositivos electrónicos o mecánicos como un interruptor. Se procesan, se procesan a través de un microcontrolador o un procesador como el de los computadores. Y finalmente tenemos las salidas en las cuales nosotros podemos tener un LED, un motor, etcétera. Dentro del procesamiento de señales, pues básicamente nosotros hablamos de los microcontroladores. Entonces aquí está un cuadrito donde les comentaba yo esta información. Entonces entra la señal al sistema, se procesa, es decir, se manipula, se interpreta, se transforma la señal y luego lo obtenemos, sacamos esa señal a algo que se llama un sistema de salida, que sirva para algo, para mover un motor, para encender un bombillo, para dar una orden, para empezar a hacer funcionar otro sensor, etcétera. Y hay una línea de retroalimentación que nos dice que es posible, o sea, no es complicado, que esa salida la convirtamos nuevamente en una señal de entrada de información a nuestro sistema electrónico. Ok. Bueno, hablando un poquito de los microcontroladores, recuerden que un microcontrolador es simplemente una disposición de una cantidad de circuitos electrónicos entre serie, paralelos, con elementos como diodos, transistores, etcétera, que ejecutan una tarea de almacenar información, de procesarla y convertirla en otros elementos. Para nuestro caso, el microcontrolador que nosotros manejamos es un microcontrolador de nombre ATmega 328, que es el que está inserto en Arduino, ya vamos a hablar de él. También hemos utilizado estos dispositivos que son pues nuestro protoboard, donde nosotros, acordémonos, tenemos unas líneas que internamente están conectadas. Esta línea de acá no está unida con esta, son independientes, estos cinco huequitos son independientes, igual que estos cinco huequitos son independientes, tanto como con los de arriba, con los de abajo son independientes, y los de arriba, por su parte, están unidos de manera horizontal, así como la gráfica o el dibujito de conexiones internas me lo están mostrando. En términos de resistencias, nosotros tenemos este símbolo, aunque tampoco es raro encontrar un rectangulito que nos simboliza también esa misma información. Y físicamente encontramos este tipo de dispositivo, que es una resistencia llamada resistencia de carbono, ¿sí? En donde vamos a encontrar cuatro colores. ¿Ustedes recuerdan cómo se leían esas resistencias? Bueno, pues es necesario recordar que tenemos una tabla de colores. Esa tabla de colores pues viene desde el negro hasta el blanco, desde el 0 hasta el 9, 10 valores, cada uno con su respectivo valor, dorado y plateado, que se llaman los valores de tolerancia. Esos dos últimos colores son los que se encuentran en el último lugar, leyendo la resistencia de izquierda a derecha. Es decir, si yo quiero leer mi resistencia, en mi mano derecha debo dejar el color más próximo, que va a ser el dorado y el plata, y el más lejano pues puede ser desde negro hasta blanco, por toda la gama de colores según la tabla que nosotros tenemos acá. Entonces, por ejemplo, aquí les estoy mostrando esta resistencia, es un ejemplo. Entonces, tenemos, por ejemplo, el primer color, que es la primera cifra, el segundo color, que es la segunda cifra, el tercer color, los textos lo llaman el multiplicador, yo le digo a ustedes es el número de ceros que hay que poner, y el último color, que puede ser dorado o plateado, pues es la tolerancia que va a tener mi resistencia. Eso significa entonces que para nuestro ejemplo el primer color es rojo. Rojo, según la tabla, es 2. Entonces tendremos el primer número, 2. Luego el segundo color es lila o morado. Voy y
lo busco, violeta, es 7, entonces será el segundo valor que tenemos acá. Y el tercer valor, que es el multiplicador, pues va a ser el número de ceros que yo le voy a poner. Verde, en este caso, es 5 ceros, entonces yo voy a colocar estos 5 ceros que aparecen acá. Por lo tanto, la resistencia sería de 2.700.000 ohmios. Pero recuerden que la coma está aquí, en este lugar, donde tengo el cursor, acá. Y si corro la coma hacia allí un número determinado de veces, pues vamos a tener una vez, corrí la coma, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, ¿sí? Ese 6 lo puedo escribir entonces como 2,7 por 10 a la 6 ohmios. O lo que es lo mismo, el 10 a la 6 representa la letra mega, que es un múltiplo de medida que ustedes ahorita en 11 ya lo manejan al derecho y al revés. Entonces tenemos 2,7 mega ohmios, que es lo mismo que decir 2.700.000 ohmios. Y el dorado me está representando un error del 10%. Entonces nosotros le podemos sacar el 10% a 2.700.000 y ese es el valor por encima y por debajo de 2.700.000 que va en el cual puede fluctuar el valor de la resistencia. Bueno, vamos a utilizar también en algún momento elementos llamados diodos, diodos semiconductores. Recuerden que yo les contaba en clase la historia, esto generó un cambio generacional, una nueva revolución científico-tecnológica con este dispositivo que permite el paso de corriente del positivo al negativo en el dispositivo llamado ánodo y cátodo, pues en un solo sentido va a viajar la corriente, siempre viajará de positivo a negativo. Si lo conecto al revés, nunca va a pasar corriente, es muy buen aislante si yo lo coloco de manera invertida. Este dispositivo y la unión de varios de estos pues me generan a mí lo que se llama un transistor, que con él es que se empiezan a crear todos los dispositivos electrónicos, entre ellos pues el computador en 1980 aproximadamente, y es el que genera una transformación científica y tecnológica fuerte en términos de industria, en términos de ciencia, incluso impactando tanto en la vida de hoy que pues es la herramienta que estamos utilizando pues para comunicarnos. Tenemos también condensadores que no son otra cosa que unos dispositivos capaces de almacenar carga eléctrica en su interior. Hay dos tipos de condensadores, estos que son como un cilindro, que se llaman electrolíticos, y estos que son como lentejitas, que se llaman cerámicos. Ya vamos a hablar un poquito más de ellos más adelante en algunas prácticas. Ahora tenemos los LEDs, son diodos, si usted le quita estas dos flechitas, pues es el mismo símbolo del diodo, pero son diodos que están hechos de un material especial que cuando yo lo polarizo correctamente, emiten luz. Ellos permiten generar una cantidad de luz. El plástico que con lo que lo recubro, pues es el que me va a dar la tonalidad del LED. Yo puedo tener LEDs azules, LED verdes, LED rojos, pero es por el tipo de recubrimiento. Recuerden que más adelante de que se inventan los LEDs, aparece un científico que gana premio Nobel por encontrar un LED azul realmente. No era que el plástico fuera azul, sino que emitía luz azul y eso fue incluso todo el estudio de este trabajo, pues un premio Nobel. También tenemos LEDs RGB que me van a permitir, recuerde que estos LEDs tienen solo dos paticas, la larga positivo y la corta negativa. Acá vamos a tener cuatro paticas, entonces es un LED que es capaz de alumbrar de tres colores diferentes, porque va a tener rojo, red, blue y green, rojo, verde y azul, y un solo negativo. Entonces yo lo voy a poder poner en alumbrar de diferentes formas. Es bien, bien interesante. Bueno, pues pulsadores. Dentro de los pulsadores recuerden que tenemos pulsadores normalmente abiertos, pulsadores normalmente cerrados. Normalmente abiertos, por ejemplo el timbre, cuando yo oprimo, lo cierro, lo suelto y queda otra vez en su estado original, eso es un timbre. Recuerden que nosotros a veces jugábamos Tintín corre corre, bueno, en mis viejas épocas tocaba yo el timbre y salíamos a correr. Si yo lo pulsara como un interruptor normal, normalmente cerrado,
y lo dejara, perdón, normalmente abierto y lo dejara ahora normalmente cerrado, pues él quedaría para siempre encendido y quemaríamos el timbre. Entonces no, él siempre está abierto, excepto cuando yo lo pulso. O hay unos interruptores que son los biestados, que son los que nosotros tenemos en todo lado en nuestra casa, que o lo puedo dejar normalmente cerrado o lo puedo dejar normalmente abierto dependiendo de la posición en donde yo lo haya pulsado. Estos son otros tipos de interruptores que son magnéticos, ya vamos a utilizarlos. Resistencias variables, que lo vamos a usar también en nuestras prácticas. Fotoceldas, resistencias que varían su valor, pero dependiendo de la cantidad de luz que le llegue a este dispositivo, llegará luz por acá, aumentará o disminuirá su resistencia dependiendo como yo la tenga configurada en mi circuito eléctrico, y eso me permitirá hacer varias cosas interesantes. Por ejemplo, los postes de energía eléctrica que nosotros tenemos en las calles pues funcionan básicamente con una fotocelda. Zumbadores o buzzer vamos a utilizarlos, motores, etcétera. Bueno, este es el primer video. Era solamente un recorderis de cosas muy básicas y las invito porque vamos a empezar a trabajar un poquito los conceptos de programación en el segundo video que estaré subiendo próximamente. Entonces, tengan buen día, cuídense, pásenla rico y repasen, estudien, no por entregar, sino por aprender. Nos vemos.